Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos en este rincón de Internet, déjenme darles una cálida bienvenida. Este es su espacio para explorar las historias detrás de las estrellas que tanto amamos, para ir más allá de los titulares y conectar realmente con las personas que admiramos. Hoy tenemos algo realmente especial preparado para ustedes, algo que estoy seguro que va a tocar sus corazones y les va a dar una perspectiva totalmente nueva. Vamos a sumergirnos en una conversación íntima y reveladora con dos personas que han cautivado a millones, pero de quienes a menudo solo vemos la superficie. Prepárense porque vamos a abrirles el corazón a Hande y Kerem en una entrevista sincera y exclusiva. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. No se pierdan ninguna de nuestras futuras entrevistas y contenido exclusivo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y aquí están, Hande y Kerem. Es un honor absoluto tenerlos con nosotros hoy. Gracias por dedicar su tiempo y por abrir sus corazones de esta manera. La expectación para esta entrevista ha sido altísima, y realmente agradecemos esta oportunidad de conocerlos un poco mejor, más allá de sus roles en pantalla y las cámaras. Hoy queremos que esta sea una conversación fluida, como si estuviéramos charlando entre amigos. Así que, para empezar, ¿cómo se sienten al estar aquí, compartiendo este espacio con nosotros y nuestros espectadores? Hande, ¿por qué no empiezas tú? Hande, hola a todos. Es un placer estar aquí. Me siento muy bien, un poco nerviosa, debo admitir, porque como dices, es una conversación diferente a las habituales. Es más personal, y eso siempre genera un poco de mariposas en el estómago, pero también me siento muy agradecida por esta oportunidad de conectar con la audiencia de una forma más auténtica. Kerem, hola, un saludo para todos. Yo comparto el sentir de Hande. Es un honor y también una experiencia refrescante poder hablar desde un lugar más íntimo. A veces el ritmo de la vida pública puede ser abrumador, y tener estos momentos para reflexionar y compartir de verdad es muy valioso. Así que gracias por invitarnos. Me encanta escuchar eso. Y esa autenticidad es precisamente lo que buscamos aquí. Sabemos que sus carreras han despegado de una manera increíble, especialmente con su trabajo juntos. Ha sido un fenómeno. Pero hoy queremos ir más allá de la fama, de los personajes que interpretan, y hablar de ustedes como personas. Cuéntenos, ¿qué significa para ustedes el título de esta entrevista, ¿Corazones abiertos? ¿Qué representa en su vida en este momento? Hande, para mí corazones abiertos significa vulnerabilidad, significa valentía. Significa atreverse a mostrarse tal cual eres, con tus miedos, tus sueños, tus imperfecciones. En un mundo donde a menudo sentimos la presión de proyectar una imagen perfecta, abrir el corazón es un acto de resistencia y de amor propio. Y compartir eso con otros, crear esa conexión genuina, es algo que valoro enormemente. Kerem, estoy totalmente de acuerdo con Hande. Es la idea de quitarse las capas, de no tener miedo de ser honesto contigo mismo y con los demás. Significa dejar entrar las experiencias, tanto las buenas como las no tan buenas, y aprender de ellas. Creo que crecer como persona implica eso, estar dispuesto a sentir, a equivocarte, a levantarte y a seguir adelante con el corazón latiendo fuerte, pero también con la mente abierta. Esas son palabras muy poderosas. Y hablando de experiencias, sus carreras han estado marcadas por momentos de gran éxito, pero también, como todos, por desafíos. ¿Podrían compartir alguna experiencia que los haya marcado de manera significativa, algo que los haya hecho crecer o cambiar su perspectiva sobre la vida o sobre ustedes mismos? Hande, hay tantas. Recuerdo una vez al principio de mi carrera, tuve una oportunidad que parecía increíble, pero me sentí tan abrumada y con tanto miedo de no estar a la altura que casi la dejé pasar. Fue un momento de mucha duda interna. Pero tuve a mi alrededor a personas que creyeron en mí, que me animaron a dar el salto. Ese momento me enseñó que el miedo es una barrera que solo existe si la dejamos serlo. Aprendí a confiar más en mi instinto y en mi capacidad, incluso cuando la inseguridad me acechaba. Fue un gran punto de inflexión para entender que las oportunidades, por aterradoras que parezcan, son a menudo las que más nos impulsan hacia adelante. Kerem, en mi caso creo que un momento clave fue cuando tuve que tomarme un tiempo, hubo un periodo en el que me sentí un poco perdido, sin saber exactamente hacia dónde quería ir o qué tipo de proyectos me apasionaban realmente.
Fue un momento de introspección forzada, y aunque fue difícil, me permitió reevaluar mis prioridades, entender qué es lo que realmente me motiva y qué tipo de impacto quiero tener. Me di cuenta de que el éxito no solo se mide por los aplausos, sino por la satisfacción personal y la autenticidad en lo que haces. Esa pausa me dio una claridad que antes no tenía. Es fascinante cómo ambos mencionan la importancia de la introspección y la confianza en uno mismo. Sus trayectorias demuestran que el camino hacia el éxito raramente es lineal. Ahora pasemos a algo que intriga a muchísimos de nuestros espectadores, la dinámica entre ustedes. Se percibe una conexión muy especial en pantalla, y esa química trasciende la actuación. ¿Cómo describirían su relación, tanto profesional como personal? ¿Hay algún secreto para mantener esa armonía y esa chispa que tanto disfrutamos ver? Ande, la verdad es que somos muy buenos amigos. Nos conocimos trabajando y desde el principio hubo una conexión, una comprensión mutua. Creo que lo más importante es el respeto. Respetamos nuestros procesos creativos, respetamos nuestras opiniones y sobre todo, nos apoyamos incondicionalmente. En el set, somos un equipo. Nos retamos mutuamente para dar lo mejor, y nos celebramos cuando lo logramos. Y fuera del set, nuestra amistad es lo que nos mantiene fuertes. Kerem, sí, el respeto es la base. Y creo que también la comunicación. Hablamos mucho sobre nuestro trabajo, sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos lograr. No tenemos miedo de ser honestos el uno con el otro, incluso cuando puede ser incómodo. Y esa honestidad, esa confianza, es lo que permite que la relación florezca. Además, nos divertimos mucho juntos. El humor es una herramienta increíble para aliviar el estrés y mantener las cosas ligeras. Esa química es palpable y creo que se debe precisamente a esa base sólida de amistad, respeto y comunicación que mencionan. Es inspirador ver cómo pueden mantener esa conexión tan especial. Hablemos de sus aspiraciones. Más allá de sus carreras actuales, ¿qué les gustaría lograr en el futuro? ¿Hay algún sueño que aún no hayan compartido públicamente? Ande, sueños hay muchos. Creo que uno de mis grandes anhelos es poder seguir contando historias que conecten con la gente a un nivel profundo, historias que dejen una huella, que inspiren reflexión, o que simplemente brinden un momento de escape y alegría. Me encantaría explorar diferentes géneros, quizás algo más de drama o incluso comedia. Y en un plano más personal, me gustaría poder contribuir de alguna manera a causas que me importan, quizás relacionadas con la educación o el empoderamiento de las mujeres. Quiero que mi vida tenga un propósito que vaya más allá del brillo de las cámaras. Kerem, yo comparto esa idea de seguir creciendo como artista. Me gustaría tener la oportunidad de trabajar en proyectos que me saquen de mi zona de confort, explorar personajes complejos y desafiantes. Y quizás en algún momento me gustaría poder dirigir o producir. Me atrae mucho la idea de estar detrás de las cámaras y tener una visión más completa de la narrativa. Y al igual que Ande, me gustaría poder usar mi plataforma para generar un impacto positivo, para ser una voz para aquellos que no la tienen, y para promover valores importantes como la empatía y la sostenibilidad. ¡Qué ambiciones tan maravillosas! Se nota que tienen una visión clara y un deseo de trascender. Y hablando de legado, ¿qué creen que quieren que la gente recuerde de ustedes, no solo como actores, sino como personas? Ande, me gustaría que me recordaran como alguien que fue genuino, que se atrevió a ser ella misma, con todas sus luces y sombras. Que fue apasionada por su trabajo pero también muy conectada con la gente que la rodea. Y que de alguna manera, pudo haber inspirado a otros a perseguir sus sueños con valentía y a vivir con el corazón abierto. Kerem, yo quiero ser recordado como alguien que hizo las cosas con honestidad e integridad. Que intentó ser una buena persona, un buen amigo, un buen colega. Y que a través de su trabajo y su vida, pudo haber aportado algo de luz o de reflexión al mundo. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y de intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Esas son reflexiones hermosas y muy inspiradoras. Me hacen pensar mucho en la importancia de nuestros valores fundamentales. Ahora sé que muchos de nuestros espectadores están curiosos sobre su día a día, sobre cómo equilibran sus vidas públicas con su vida privada. ¿Hay alguna rutina o hábito que les ayude a mantenerse anclados y a cuidar de su bienestar? Ande, la rutina es mi salvación. Intento empezar el día con algo de ejercicio, ya sea yoga o ir al gimnasio.
Eso me ayuda a despejar la mente y a energizarme. También dedico tiempo a leer, a escuchar música, a estar en contacto con la naturaleza. Son pequeñas cosas que me recargan. Y la verdad es que pasar tiempo de calidad con mi familia y mis amigos cercanos es fundamental. Son mi refugio. Kerem, yo también valoro mucho las rutinas, aunque las mías pueden ser un poco más flexibles. El ejercicio es clave para mí, siempre intento encontrar tiempo para entrenar. Me gusta mucho es conectar con la música y también soy un gran aficionado a la lectura. Y lo más importante, pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. Son mi ancla, mi centro. También intento practicar la gratitud a diario, recordar todas las cosas buenas que tengo en mi vida, por pequeñas que sean. Esos son consejos muy valiosos. Demuestran que a pesar de sus vidas ocupadas, priorizan su bienestar. Ahora, mirando hacia atrás a sus carreras hasta ahora, ¿hay algún consejo que le darían a su yo más joven, al principio de todo esto? Ande, le diría a mi yo joven que confíe más en sí misma. Que no tenga miedo de cometer errores, porque son parte del aprendizaje. Que disfrute el proceso, que sepa que habrá momentos difíciles, pero que también habrá momentos de una alegría inmensa. Y sobre todo, que no deje que la opinión de los demás defina su valor. Kerem, yo le diría a mi yo más joven que sea paciente. Que las cosas buenas toman tiempo, y que no hay que apresurarse. Que aprenda a escuchar su intuición, porque a menudo es la que tiene la respuesta correcta. Y que no se preocupe tanto por lo que piensen los demás, sino que se centre en ser fiel a sí mismo y a sus principios. Esos son consejos que resonarán con mucha gente, sin duda. Ahora, para ir cerrando esta conversación tan enriquecedora, me gustaría preguntarles qué es lo que más les ha gustado de estar en este espacio hoy, de poder compartir sus pensamientos de esta manera tan abierta. Ande, me ha gustado mucho la profundidad de la conversación. Sentir que podemos hablar de temas importantes sin sentirnos juzgados, y poder conectar con la audiencia de una manera más personal. Es una sensación de cercanía y de entendimiento mutuo que no siempre se da. Y también me ha gustado la energía que Kerem y yo compartimos, siempre es un placer. Kerem, estoy de acuerdo. Me ha gustado la autenticidad del momento. Sentir que podemos ser nosotros mismos y compartir nuestras experiencias de una manera honesta. Y la oportunidad de transmitir a la audiencia que detrás de los personajes, hay personas reales con sus propias luchas y sus propios sueños. Es un recordatorio de que todos estamos en este viaje juntos. Muchísimas gracias a ambos por esa sinceridad. Ha sido un privilegio absoluto. Hemos explorado sus puntos de vista sobre la vulnerabilidad, el crecimiento personal, la importancia de la amistad y la comunicación, sus sueños para el futuro y el legado que desean dejar. Han compartido reflexiones profundas sobre la confianza en uno mismo, la paciencia y la autenticidad. Ha sido sin duda una conversación que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestros propios corazones abiertos. Antes de despedirnos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta entrevista tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de las palabras de Ande y Kerem. Si les ha gustado esta conversación y les gustaría ver más entrevistas como esta, por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podremos llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y conversaciones. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les impactó de esta entrevista, o si tienen alguna otra pregunta para Ande y Kerem que les gustaría que exploráramos en el futuro. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias de nuevo, Ande y Kerem, por esta maravillosa experiencia. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.